del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Dios, ruego tu ayuda en esta tarde para predicar tu palabra. Que, Señor, Dios mío, tu poder obre por tu palabra y para tu gloria en el corazón de cada uno de los que está aquí presente. Señor, te ruego que des de nuevo poder a mis palabras para predicar con poder y autoridad lo que tú has dicho en ella. Que nuestras vidas sean confrontadas, pero que también nuestros corazones sean consolados en ese amor tan profundo que tú tienes para nosotros los que somos tus hijos. Y si hay algunos aquí hoy que no son tuyos, que tu Espíritu Santo les traiga la convicción de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Que el Evangelio pueda verse claramente en esta tarde. Y que también la gloria de tu nombre, ese amor tan profundo, también sea visto y traiga consuelo, esperanza y también madurez, crecimiento, fortaleza a nuestra fe. Señor, te ruego que por tu gracia nos permita estar atentos a la voz de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te pido con toda humildad que tú prediques a los corazones de cada uno de ellos un sermón mejor de lo que yo puedo hacer con mis torpes palabras. Señor, que en ti esté toda la gloria y el poder de abrir los ojos de los ciegos y mostrarnos las maravillas que hay aquí en tu palabra, las promesas y la esperanza que tenemos en tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez muchos de ustedes no saben cómo ocurrió parte de mi conversión. Yo les voy a contar un poquito de mi testimonio. La mayoría quizás sabe que yo soy hijo de pastor. Nací toda la vida en la iglesia y por muchos años estuve allí en la iglesia creciendo desde un niño, adolescente, joven. A la edad de 15 años nos mudamos al sur de Chile. Nací en la capital, en Santiago. Y en un momento mi papá comenzó a hablar sobre el Apocalipsis y sobre el juicio que iban a enfrentar todos los hombres delante del trono de Dios. Y en ese momento comenzó el Espíritu de Dios a hacer algo en mi corazón y empezó a mostrarme no solamente el amor de Dios, que eso ya lo había escuchado muchas veces, pero también su justo juicio por el cual todos los hombres iban a pasar. Y empecé a preguntarme a mi corazón, ¿qué pasaría si yo muero? Si hoy me toca enfrentarme al juicio de Dios, al juicio justo de Dios, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi eternidad? Y empecé a preguntarme eso y durante como un mes el Espíritu de Dios inquietó mi corazón, inquietó mi espíritu. No pude dormir por varios días, en las noches dormía muy mal y estaba todo el tiempo pensando, ¿qué pasará conmigo si hoy me presento delante del juicio de Dios? Yo tenía 16 años, yo decía, bueno, soy joven, tal vez tengo 40 o 50 años más de vida, pero eso no es cierto. Vaya a un hospital y vea cuántos niños están muriendo hoy a los 3 años, 5 años, 12 años, 15 años, 20 años. Y comenzó a invadir a mi corazón esta pregunta: ¿qué pasa si hoy mismo me presento delante del trono de Dios? Si hoy muero y me presento delante del trono de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu Santo y su palabra, comenzó a atraerme hacia su palabra y empecé a leer la Escritura como nunca antes había leído en mi vida. Y empecé a buscar allí la respuesta a esta pregunta. El Señor, por su gracia, me salvó y me mostró que aunque yo estaba en la iglesia, estaba perdido también. Estaba perdido en mi propia justicia, en mi propia religión, en mi propia hipocresía, en creer que yo era muy bueno y que merecía la salvación. Y Dios me convenció a través del poder del Espíritu Santo que yo estaba perdido entre la iglesia también. Lo interesante es que al traer esta idea del juicio de Dios, el Espíritu Santo me inquietó y me inundó de esta pregunta. Y yo quiero hacer esta misma pregunta hoy para ti. Si hoy mismo te tienes en un minuto, en media hora o esta noche mismo,
parar frente al trono de Dios, ¿qué va a pasar contigo? El apóstol Juan está hablando en esta sección sobre el temor. Y escuche esto. Se dice que un 25% de la población de los Estados Unidos, es decir, más o menos entre un 70 y 80 millones de personas, van a experimentar crisis de ansiedad, temor y pánico en su vida. 1 de cada 8 ciudadanos de los Estados Unidos entre 18 y 50 años padece algún tipo de crisis de ansiedad, temor y pánico en su vida. Yo no sé si algunos de ustedes lo han vivido. También dice que la mayoría de los casos en los que se desarrollan estos tipos de ansiedad se desarrollan en los finales de la adolescencia y principios de la edad adulta. Es decir, a muchos adultos jóvenes les afecta esto. Aproximadamente unos 4 millones de norteamericanos entre 18 y 50 años, más o menos, sufren cada año crisis de ansiedad generalizadas en su cuerpo. Y escucha esto también, porque la verdad es que usted y yo todos tenemos temores, todos. Desde el día del jardín del Edén, en que Adán y Eva pecaron y se rebelaron contra Dios, todos los seres humanos hemos sido afectados, sujetos y sometidos al miedo y la vergüenza. Si usted recuerda esa escena del jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ellos instintivamente huyeron de Dios. Ellos no corrieron hacia Dios, sino huyeron de Dios por el temor. El temor y la vergüenza que el pecado les dejó. Y a ti y a mí, todos nosotros hemos nacido en un ambiente de temor. De hecho, tenemos temor a perder el trabajo y pasar hambre. ¿O usted no ha tenido temor de perder su trabajo? Tenemos temor de perder las cosas que poseemos. Por eso le ponemos alarma a la casa, le ponemos candado. ¿Quién se vino aquí y dejó las puertas abiertas en casa? Nadie. Tenemos temor a ser asaltados, tenemos temor a ser secuestrados, tenemos temor a la enfermedad, tenemos temor al sufrimiento. Uno les tiene miedo a las arañas, a las víboras, otro a algún tipo de animal. Tenemos temor por la seguridad de nuestros hijos, la seguridad de nuestros padres, la seguridad de la gente que amamos. Tenemos temor al futuro, tenemos temor al sufrimiento, tenemos temor a la soledad, tenemos temor a la oscuridad. Tenemos miedo de ser avergonzados o de fallar en público. Mucha gente no se puede parar en un escenario solo por miedo a equivocarse públicamente y pasar una vergüenza pública. Tenemos miedo a ser rechazados, tenemos miedo de morir. Tenemos miedo a las alturas y podríamos mencionar uno y otro miedo, porque desde que el hombre cayó en pecado, desde ese día del huerto del Edén, quedamos sujetos y sometidos al temor. Dice el autor Paul David Tripp, la fe no es algo natural en nosotros, la duda, el temor y el orgullo sí lo son. Desde el día del huerto del Edén, la fe, esa relación plena con Dios, genuina con Dios, no es algo natural. Nosotros nacemos caídos, nacimos lejos de Dios, nacimos fuera del huerto del Edén. Nacimos sujetos a vergüenza, a duda, a temor, a vanidad, a orgullo, a oscuridad. Y en toda la sociedad se manifiesta ese temor. Usted lo puede ver. ¿Por qué cree que este país está tan endeudado en su deuda del gasto público y la seguridad nacional? Porque todos nosotros vivimos en una sociedad, ¿verdad? A veces, no sé si a usted le ha pasado, pero usted va a la tienda y alguien se le acerca a hablarle al carro y usted ¿qué hace? Ponen los seguros. Todavía la persona ni le dice, hola, ¿cómo estás? Y usted le dice, no. ¿Le ha pasado eso? Cuando alguien se le va a acercar en la tienda. Tenemos demasiadas razones para temer en este mundo caído. Está lleno de maldad, está lleno de angustia, está lleno de pecados, pero ¿sabes qué? La vida cristiana es una vida de riesgos, porque Dios nos llamó a vivir por fe. Dios nos llamó a vivir por fe. Y en la Escritura hay muchas historias de personas que vivieron temor en su caminar con Dios, que vivieron angustia, que vivieron ansiedad, que vivieron incertidumbre, que estaban pasando tiempos de crisis. La Biblia está llena de eso. Me encanta esta cita del pastor Miguel Núñez que dice, tú no necesitas conocer dónde vas si conoces al Dios que te lleva. No necesitas saber de dónde vas a adquirir provisión en el desierto si conoces a Jehová Jireh, quien es tu proveedor. No necesitas temer la tormenta cuando estás en medio de la tormenta con la persona que es tu refugio en la tormenta.
Y la pregunta es, ¿a qué le tienes miedo tú? ¿A qué temes tú? Y nada más quiero que vayamos al contexto de este pasaje en el versículo 16. El apóstol Juan declara lo siguiente. Estoy ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 16. Dice, y nosotros hemos, ¿qué cosa? Conocido y creído. Mente y fe. Intelecto y corazón. Hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Queridos, escucha esto. La respuesta que Dios tiene para ti, para tu angustia, es que experimente profundamente su amor. Todo temor está arraigado en una desconfianza de Dios. Cuando tú temes excesivamente, por ejemplo, por el futuro, tú dices, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a venir mañana? Y estás allí, tú le estás diciendo a Dios, yo no confío en ti. Tú no eres suficientemente confiable para descansar mi futuro en tus manos. Y ninguno de nosotros se atrevería a decir públicamente, no, yo no confío en Dios. O tú no dirías, no, Dios no es bueno. Dios no es bueno. Tú no lo dirías. Pero esa ansiedad, ese temor, esa angustia, en el fondo está transmitiendo la idea de que Dios no es lo suficientemente confiable, Dios no es lo suficientemente fiel para sostenerte, para proveerte, para cuidar de los tuyos. Ahora, dentro del plan de Dios puede estar la crisis y puede estar las calamidades. Yo no te estoy asegurando que a ninguno de tus hijos se va a enfermar, eso sería falso. De hecho, Dios usa las enfermedades para su gloria. Yo no te estoy prometiendo que en la vida todo te va a ir bien. Lo que te estoy diciendo es que cada vez que viene una crisis en tu vida y estás invadido, en inglés le dicen overwhelmed, como sobrepasado por el temor, la angustia, el pánico, es una evidencia de que no confías lo suficientemente en el amor de Dios. Juan dice, nosotros hemos creído y conocido. Esto no es solamente una cuestión intelectual. Involucra el corazón, involucra la fe. Pero recuerden, la fe no es algo natural en nosotros. Dios debe despertarnos a esa fe que nos trae seguridad completa. No solo en esta vida. Juan pone nuestros ojos en el día del juicio. Dice, en esto se ha perfeccionado, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Esta palabra perfeccionar significa maduro o completo. Sí, no es que el amor de Dios tenga fallas y como que se está arreglando en el camino. No, esta palabra transmite la idea de plenitud o perfeccionamiento o acabado o cumplimiento. El amor de Dios se está completando en nosotros. Y ese amor de Dios en nuestros corazones nos trae seguridad. Ahora, ¿qué tipo de seguridad? No es una seguridad de que nunca vas a tener problemas en esta vida. Eso es falso. El evangelio de la prosperidad es una falsedad del principio al fin. De que los hijos de Dios nunca van a tener necesidades, que todos van a ser prósperos. Eso es falso, eso es mentira. El mismo apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a vivir así como estoy. Hemos tenido angustia, necesidad, en peligro de ladrón, en peligro de muerte. ¿Haciendo qué? El ministerio de Dios. Dios no llevó al apóstol Pablo en una limusina haciendo las misiones. Él sufrió, fue apedreado, fue golpeado. El sufrimiento es parte del plan de Dios. Lo que yo te estoy queriendo decir es que en medio del sufrimiento el creyente puede confiar en el amor pleno de Dios y puede tener paz y seguridad en el amor de Dios. Entonces, en primer lugar, el amor maduro produce confianza para el día del juicio. El amor maduro produce confianza para el día del juicio. Entonces, esta palabra perfeccionar no implica la ausencia de falta, sino una plenitud o estar completo. Así que podríamos leer así el texto. En esto se ha completado, ¿sí? O hecho perfecto o terminado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Queridos, Juan nos quiere dejar algo en claro. Habrá un día del juicio. Habrá un día en que tú y yo nos pararemos frente a frente ante el trono de Dios. Y ese día llegará más temprano que tarde.
A algunos de nosotros nos llegará a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años o a los 80 años. Pero el punto no es ese. En 100 años más ninguno de los que está aquí estará. Eso se va a cumplir. Pero escuchen esto, queridos. Juan ya venía hablando sobre este tema del día del juicio y voy a leerles unos pasajes. Uno está en Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Dice: y de la manera en que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el purgatorio. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. La Escritura dice con toda confianza y seguridad que habrá un día del juicio y ese día llegará después de nuestra muerte o en la segunda venida del Señor. Otro pasaje, Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. Aquí hablando sobre los sellos. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y escuche esto, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La Biblia asegura que un día tú y yo estaremos delante del trono de Dios y todas las naciones verán el juicio justo de la ira de Dios, no solo contra el pecado, también contra el pecador. Apocalipsis capítulo 6, versículos 2 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Queridos, el juicio de Dios va a ser terrible porque Dios es un juez santo. Muchos me dicen: Nelson, pero Dios es amor. Él va a dejar entrar al cielo a todo el mundo. Él es amor. Él va a decir: hey, vénganse, pasen todo al cielo. Pero esa idea no es bíblica. Esa es una idea idólatra del amor de Dios. Es una idea equivocada, porque Dios, aunque es cierto que la Escritura dice que es amor, y lo acabamos de leer en 1 de Juan, al mismo tiempo, Él mismo ha establecido un día en que juzgará a las naciones con justicia. Ahora, pregunta: ¿quién juzgará? ¿Quién juzgará? Y aquí se lo puse en la pantalla. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo juzgará Dios? Por aquel varón a quien Él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, el Cordero de Dios ya no vendrá como un cordero, sino como el león rugiente, como es el león de la tribu de Judá, como es el león todopoderoso. Él establecerá la justicia de Dios. ¿Cómo juzgará Dios? A través del Hijo.
¿Y cómo juzgará el Hijo? Usted lo lee también en el Evangelio de Juan. A través de la palabra, Él juzgará. Queridos, dice el pastor David Barceló, no hay doctrina que produzca mayor pavor en los incrédulos que el día del juicio, y por eso intentan quitarlo. El hombre sigue inventando alternativas y excusas para huir y evitar el juicio de Dios. Y una de las excusas más modernas es: Dios es amor. Tranquilo, tranquilo. No, querido. Si tú no estás en Cristo hoy, yo te digo esto: teme, teme. Porque un día vendrán aquellos hombres y gritarán a las mismas rocas y a los montes: caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero de Dios. Y yo espero que tú te vayas de aquí, si tú no estás en Cristo, inquietado por el Espíritu de Dios, porque un día te enfrentarás delante del juicio de Dios. Ahora, Juan quiere decirnos, queridos, cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, podemos tener confianza. Es decir que los que sí están en Cristo no deberían temer el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios cayó sobre su Hijo. Y el Hijo ha pagado nuestra deuda y nosotros estamos en paz con Dios. Ahora, ¿cuántas veces tú y yo en nuestro andar cristiano hemos temido a morir? Siendo honestos. ¿Cuántas veces tú has dicho: ay, me voy a morir? Y tienes miedo. Y a veces te enfermas y dices: me voy a morir, y le empieza la angustia. Necesitamos profundizar más en el amor de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, los que son papás, les pasó una vez que su hijo andaba jugando y a veces se cayó y él le empezó a salir sangre. Y se miraba la sangre y se ponía a llorar. Y tú le decías: tranquilo, hijo, no pasa nada. Y miraba la sangre y más lloraba. Ese es el problema de los hijos de Dios que tienen miedo. Se miran mucho a sí mismos en vez de mirar a aquel que ha asegurado nuestra eternidad. Para que tú salgas de tu temor y tu desconfianza a la muerte y a la eternidad. Si tú estás en Cristo, tú puedes vivir confiadamente y morir confiadamente. Por eso necesitamos que ese amor se perfeccione en nosotros, se complete, madure. Dice el pastor David Barceló: en la misma medida en que crecemos como cristianos en el amor de Dios, creceremos en confianza para enfrentar el día del juicio. ¿Por qué? Porque en la medida que tú comprendes más y más profundo el Evangelio, más puedes descansar en la obra de Jesús. Nuestro descanso no está en nuestra justicia. Nuestro descanso no está en nuestra justicia. Nuestro descanso está en la justicia de Jesús. Nosotros los creyentes no pasaremos, porque en el Apocalipsis hay un juicio que se llama el gran juicio del trono blanco. Nosotros pasaremos por el tribunal de Cristo, que es un poquito diferente. En el tribunal de Cristo serán evaluadas nuestras obras, y dice Pablo en 1 Corintios, que las obras de nosotros serán manifiestas y que Él dará recompensa. Pero dice: si la obra de alguno se quemare, estoy en 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quema, estamos hablando de alguno, un hijo de Dios que está delante del bema de Cristo o el tribunal de Cristo, sufrirá pérdida. Pero lo deja aquí en claro: si bien él mismo será salvo. Es decir, que el tribunal de Cristo, queridos, para los que son creyentes, no es un tribunal para decidir si eres salvo o no. Van a ser probadas nuestras obras como creyentes, pero no nuestra salvación, porque nuestra salvación está ganada y preservada por Cristo en la cruz. Así que mientras más entiendes el Evangelio, más confianza tienes para el día del juicio. Porque tú sabes que te vas a presentar delante de Dios revestido de la justicia y santidad de Jesús, lavado por su sangre. No es por tu justicia, no es por tus obras o tu obediencia, es por la obediencia de Cristo que nos vamos a poder presentar delante de Dios vestidos con las ropas de justicia de Jesús. Y si tú entiendes eso y lo crees y lo abrazas en tu corazón, no hay por qué temer la muerte, porque te presentarás delante del trono de Dios vestidos con las ropas de justicia de Cristo, lavado con su sangre. Ahora, si tú sientes un poco de temor ahora, eso no quiere decir que no seas creyente.
Lo que está diciendo el texto aquí es que necesitas que ese amor de Dios sea madurado dentro de tu corazón, dentro de tu propia experiencia en tu caminar con el Señor. Escuchen lo que Pablo dijo, cómo Pablo lo expresó. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 6 dice: así que vivimos confiados siempre. Noten cómo dice: vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Todavía no estamos con Él. Por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Noten cómo lo expresa el apóstol Pablo. Yo estoy seguro, estoy confiado. No estoy con el Señor todavía, estoy aquí en esta tierra, pero quisiera estar con Él. La pregunta es: ¿tú quisieras morir hoy? ¿Podrías tú hoy decir: ¿sabes qué? Estoy feliz con mi vida aquí, he conocido a Cristo, Dios me ha dado muchas bendiciones, pero quisiera irme con Él, porque morir y estar con Él es mucho mejor. Eso decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy confiado y confiamos y quisiera estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. ¿Tienes tú tal confianza? ¿Sientes tal confianza? ¿Has experimentado tal confianza? Si no, dos opciones: o no eres creyente, o la segunda opción, eres un creyente que tiene un amor inmaduro. Y por eso necesitas crecer en tu entendimiento del amor de Dios expresado en el Evangelio y en la persona de Jesús. ¿Cuánto conoces el Evangelio? ¿Cuánto estás descansando hoy en la obra de Jesús más que ayer? ¿Qué promesa Dios te trajo esta semana para descansar en la gracia de Cristo? ¿Cuánto leíste la palabra esta semana ahondando en el amor de Dios? Entendiendo más y más profundamente cómo es que Dios nos ama eternamente en la persona de Jesús, y en Cristo somos aceptos. Lo dice así Pablo en Efesios capítulo 1, somos aceptos en el amado. Ese perfecto amor es perfeccionado para que tengamos confianza. Y noten cómo dice aquí: porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Miren, delante de Dios, jurídicamente hablando, somos tan santos como la persona de Cristo, porque su santidad fue puesta a nuestra cuenta. Así que Dios nos mira como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aunque sabemos que somos pecadores, ¿verdad? Y estamos siendo conformados a la imagen de Jesús, pero judicialmente hablando, nuestra deuda está cancelada, nuestra deuda está pagada por Cristo, y podemos presentarnos delante de Dios confiados, no en nuestra justicia, sino en la justicia de Jesús. Nosotros somos pecadores que hemos reconocido nuestro pecado y aceptamos que nuestra única esperanza estaba en la persona y en la justicia de Jesús. Estamos limpios. Si tú estás en Cristo, eres declarado justo, eres declarado santo, eres declarado hijo de Dios y puedes tener confianza. Pero si tú no estás en Cristo, querido, teme, porque la ira de Dios está sobre ti. Y si hoy mismo mueres, te vas a presentar delante del juicio del trono de Dios, desnudo, desvestido en tu propia injusticia, y no te esperará ninguna otra cosa sino la ira santa de Dios. Pero hoy Dios puede salvarte. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y confíen en la obra de Jesús. El amor maduro, entonces, produce confianza para el día del juicio, pero el amor maduro también echa fuera el temor. Noten versículo 18. En el amor no hay temor. Yo sé que este texto siempre se usa para el matrimonio y sí se puede aplicar, pero no está hablando aquí del matrimonio, está hablando de ese amor que viene de Dios a nuestros corazones y experimentamos en nuestra vida cristiana. Expulsa el temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Miren, queridos, dos cosas. Si tú eres un hijo de Dios y estás viviendo en pecado, no esperes sentir la paz de Dios. De hecho, todo lo contrario. El Espíritu de Dios tiene que inquietarte. Y esa es una obra de la gracia de Dios. Porque Dios nunca te va a dejar tranquilo en tu pecado. Si tú eres un hijo de Dios
Y tú dices, ay, si hoy muero, Dios sabe que estoy en adulterio, Dios sabe que estoy haciendo, Dios sabe que tengo una doble vida. Tú nunca vas a experimentar la paz de Dios hasta que te arrepientas y confieses ese pecado y salgas de allí. Porque si eres un hijo de Dios, y de hecho Juan ya lo ha dicho, los hijos de la luz caminan en la luz. Nosotros no podemos andar en tinieblas. Y cada vez que vamos por las tinieblas, el Espíritu de Dios nos redarguye de pecado. Dice Romanos capítulo 8 que el Espíritu de Dios clama en nuestro mismo espíritu, Abba Padre. Él nos recuerda que somos hijos de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. Así que si tú puedes pecar y dormir en paz, quizás esa sea una evidencia que no eres hijo de Dios. El Espíritu de Dios inquieta el corazón de los suyos cada vez que estamos en pecado. Y tú y yo sabemos que si estamos viviendo hoy una vida de pecado, esa puede ser una de las razones por las cuales tememos enfrentarnos cara a cara con Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Primero, porque tengo confianza en el día del juicio, porque confío en la justicia de Cristo. Y segundo, porque yo entiendo ese amor de Dios expresado para mí de forma individual, particular, personal, en la persona de Jesús. Ahora, esta palabra temor, interesante porque es la palabra griega phobos, de donde viene nuestra palabra en español fobia. El amor echa fuera el temor, el phobos. Y fobia se puede usar, o phobos, esta palabra griega se puede usar en dos sentidos. En el primer sentido de reverencia y también en el sentido de pánico. En el sentido de reverencia es positivo, tememos a Dios. Y escuchen esto, es bien interesante. Cuando tú no eras creyente, tú no tenías ningún temor ni reverencia de Dios. De hecho, te daba lo mismo Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, Él produce un santo temor reverente ante la gloria y majestad de Dios. En ese sentido, este phobos, cuando quiere decir reverencia delante de la gloria de Dios, como los santos ángeles de Dios que dice que se cubren con sus alas, se cubren con sus alas. Ellos nunca han pecado y se cubren, ni pueden mirar a Dios cara a cara. Ese es un santo sentido, un piadoso sentido de reverencia delante de la gloria y majestad de Dios. Pero está el phobos en el sentido de pánico, en el sentido de miedo. ¿Y por qué se produce este sentido de miedo? Porque este miedo y el legalismo van de la mano. El legalismo reduce al hombre a una condición de esclavo en vez de llevarlo a la confianza de ser hijo. Mira, si tú estás confiando en tus obras, cada vez que fallas te inundas de miedo. Te inundas de miedo. Ese quizás es una prueba de que tú estás confiando en tu justicia, no en la de Cristo. Y tú dices, tengo que ir a la iglesia, tengo que dar dinero, tengo que ser fiel, tengo que ser buen hijo, tengo que ser buena esposa, tengo que ser buen padre. Y cada vez que tú fallas a tu lista de bondades, viene el miedo y el pánico. ¿Por qué? Porque estás confiando en tu justicia, no en la de Jesús. Cuando un hijo de Dios peca, puede correr a los brazos de Dios arrepentido, confiando en la sangre de Jesús. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuché la historia de una muchacha que dijo que iba fielmente todos los domingos a la iglesia. Y un amigo, que es amigo mío en las redes sociales, le preguntó, ¿por qué vas tan fielmente a la iglesia todos los domingos? Y escuché la respuesta de ella. Dijo, porque con todo lo que yo hago cada sábado, no hay domingo en que yo no deba ir a misa. Con todo lo malo que yo hago cada sábado, no hay domingo en que yo no deba ir a misa. ¿En qué está confiando ella? En su propia justicia. Es que tengo que cubrir mi maldad con mis propias buenas cosas. Ese no es el evangelio. Y tal vez tú eres un creyente, pero estás confiando más en tu propia justicia que en la justicia de Jesús. Por eso el amor de Dios tiene que ser perfeccionado, completado en tu entendimiento, no solo en la mente, también en el corazón. Tienes que entender que si Dios te ama no es por tu justicia, Dios te ama por el puro afecto de su voluntad. Dios te ama a través de la justicia de Jesús. El amor maduro entonces produce confianza para el día del juicio, porque confiamos en la justicia de Jesús, pero también echa fuera el temor. Echa fuera el temor.
Así que, creyente, si hoy estás viviendo conscientemente en un pecado en contra de la voluntad de Dios, arrepiéntete hoy mismo y corre a Dios a través de la fe en Jesucristo. Porque las puertas del cielo para los hijos de Dios están siempre abiertas. Cristo mismo, como dice Hebreos capítulo 10, nos abrió las puertas del cielo, el velo se rasgó en su propio cuerpo, que es su carne, y nos abrió las puertas del cielo para ir confiadamente al trono de la gracia. No necesitas estar sujeto al temor. Pero si tú no estás en Cristo, así como leí en Hechos, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y pongan su fe y su esperanza en la persona de Jesús. Entonces, la piedad y obediencia y devoción a Dios que está dirigida por el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Entonces es la justicia propia que intenta ganarse el amor o el favor de Dios. Yo voy a la iglesia, hago caridad, hago buenas obras, así nunca te puede ganar la salvación. Ese tipo de obediencia y piedad a Dios conduce al temor, a la vergüenza y a la autoconfianza. Pero por otro lado, la piedad, obediencia y devoción a Dios que son dirigidas e impulsadas por el amor y la gracia, producen confianza, consuelo, abrigo, libertad, compañerismo, intimidad, descanso y paz con Dios. Y si tú estás, hoy fallé, tengo que ir el domingo a la iglesia y voy a dar una ofrenda bien grande. ¿Qué estás haciendo? Estás cubriendo tu culpa con tu propio dinero. Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tus ofrendas, Dios no necesita tu religión. La única manera de llegar a Dios es a través de la fe en la persona y en la obra de Jesús. Mira a Jesús, corre a Jesús, confía en Jesús. Él es el único camino para llegar al Señor, para estar en paz con Dios. Por eso el amor maduro, en tercer lugar, no solo produce confianza para el día del juicio, no solo echa fuera el temor y me ayuda a vivir confiado en la persona y en la obra de Jesús. El amor maduro también se afirma en el Evangelio. Noten el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, ese es el Evangelio, queridos. Dios se acercó a los hombres por gracia. Dios se acercó a la humanidad por gracia, por el puro afecto de su voluntad. Y quiero que entiendas esto. El amor de Dios, ese amor de pacto, es soberano. Es soberano. Efesios capítulo 1, por el puro afecto de su voluntad, Dios soberanamente quiso amar y redimir a un pueblo de entre todas las naciones y lenguas y tribus para su gloria. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. No porque tú eres mejor, no porque tú eres bueno, al contrario, para manifestar su gloria en vasos débiles, llenos de pecado como tú y yo. El amor de pacto de Dios es particular. No por ser hijo de un cristiano tú eres cristiano, no por ser hijo de pastor tú eres creyente, no por nacer en una iglesia eres creyente. El amor de pacto de Dios es particular. El amor de pacto de Dios es incondicional. No depende de nuestras obras de justicia porque está arraigado en la justicia de Cristo. Nosotros simplemente respondemos al amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él manifestó ese amor en la cruz. Y escuche cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 8. El que no escatimó, estoy en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con su Hijo precioso, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sabes qué? Aunque Satanás mismo se pare delante del trono de Dios y te acuse por tu pecado, nuestro abogado se pone de pie y dice, cállate, yo ya pagué. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios delante del trono de Dios, porque nuestro abogado fiel y verdadero ha pagado toda nuestra deuda y en Él confiamos, en Él descansamos. Es su amor en nosotros que trae seguridad y firmeza y confianza. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Dice Pablo, Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, a la derecha de Dios y que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada?
Dice el apóstol Pablo, versículo 38, por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está la firmeza y fidelidad del amor de Dios para ti? No en tu fidelidad. Ese amor se expresó a través y en la persona de Jesús. Confía en Jesús, confía en Jesús, confía en Jesús. Mira a Cristo pecador, en Él hay esperanza. Descansa en la obra de Jesús. Y si tú eres creyente y estás lleno de pecado y lleno de vergüenza, corre a Dios por la fe en la persona de Jesús y Dios te recibirá. ¿Quién nos separará de ese amor? Nadie. El amor de pacto de Dios es exclusivo para su pueblo redimido. Miren, mucha gente dice, Dios ama a todas las personas por igual. No es cierto. No es cierto. Porque Dios tiene un amor de pacto especial con su pueblo redimido, con su iglesia, con los suyos. Muchos dicen, el amor de Dios es incondicional. No es cierto. El amor de Dios tiene una condición. Si tú quieres recibir el amor de pacto eterno de Dios, que es solo con su iglesia, hay una condición. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Si tú no estás en Cristo, tú no vas a gozar del amor incondicional de Dios, vas a gozar de la ira eterna de Dios. ¿Cómo te vas a presentar delante del juicio de Dios? ¿Cómo te vas a presentar hoy mismo si mueres delante del trono de Dios? Mi única esperanza es que estoy revestido de la justicia de mi Salvador, vestido con las ropas de santidad de mi Cristo que me salvó y murió por mí y hoy intercede por mí delante del trono de Dios. Y en último lugar, el amor maduro no solo produce confianza para el día del juicio, ese amor maduro, perfeccionado, no solo expulsa el temor y me ayuda a vivir confiado en el amor de Dios. El amor de Dios no solo se afirma en el Evangelio, también el amor maduro se expresa en amor hacia otros. Veamos el versículo 20-21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Queridos, mucha gente hoy dice, pastor, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo amar a Dios en mi casa solo. Muchas veces gente me dice así, yo estoy en mi casa solito, no necesito una iglesia, yo no necesito un pastor, la fe es personal, el amor es personal, la relación con Dios es personal. ¿Qué dice el texto? Si tú dices con tu boca que amas a Dios, pero no amas a tus hermanos, eres mentiroso. El amor de Dios no está en ti. Es falsa esa idea de que tú puedes hacer una relación con el Señor y llevarte la vida entera viviendo en una isla solo, apartado. No, no, no. Porque cuando el amor de Dios de veras llega a tu vida, eso impacta tu relación con tus semejantes. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto si no puedes amar a tus semejantes a quien has visto? El amor de Dios no solo transforma nuestra relación con Él, también transforma nuestra relación con los semejantes. El amor de Dios, queridos, tiene que inundar nuestras relaciones interpersonales. Me gusta lo que dice el pastor Tim Keller. Dice, sucede que siempre somos los últimos en darnos cuenta que estamos completamente centrados en nosotros mismos. Sucede siempre que somos los últimos en darnos cuenta que estamos completamente centrados en nosotros mismos. Siempre el problema son los demás. Y por eso hay gente que va de iglesia en iglesia, ¿verdad? Y siempre el problema es el pastor, el líder de alabanza, la hermanita que llegó atrás, la abuelita que molestaba siempre. Siempre el problema son los demás. No, querido, es que no puedes decir que amas a Dios si no eres capaz de amar a tus semejantes. El amor maduro no solo produce confianza para mi eternidad, para enfrentar el día del juicio, no solo echa fuera el temor, no solo se afirma y se arraiga en el Evangelio, también se expresa en amor hacia otros. Y termino con esta frase. Kathy Keller, en su libro del significado del matrimonio, hace esta pregunta. ¿Se te hace difícil tener una relación profunda con Dios? ¿Qué tal está tu tiempo de oración con Él? Si se te hace difícil la relación con Dios, siendo que tú eres imperfecto y que Él es perfecto,
Imagina lo difícil que es tener relación profunda en el matrimonio con dos seres imperfectos. Mira, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿De veras estás gozando de una relación con Él? Si tú me dices que no, entonces ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? Él es perfecto. El problema no está en Él, el problema está en ti. Él es perfecto. Imagínate, si es difícil tener una relación profunda con Dios, siendo que Él es perfecto, ¿cuánto más difícil es tener relaciones con otros imperfectos? Por eso necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones. Porque este llamado de amarnos unos a otros es algo sobrenatural. Y para eso necesitamos la gracia de Dios y que el amor de Dios haya inundado primero nuestros propios corazones. Así que como modo de aplicación quiero terminar diciéndoles esto, exhortándoles a esto. No te mires tanto a ti mismo. Reflexiona más en Cristo y medita en Él. En su poder, en su capacidad, en su perfección, en su justicia, en su fidelidad. No como ese niño que se mira la sangre y llora porque mira sus circunstancias. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Segundo, contempla en tu vida las evidencias que Juan ha expresado acerca de quién es un verdadero creyente. ¿Ves esas evidencias en tu vida? Si no has visto estas evidencias en tu vida, tal vez débiles, pero están. Si no están, teme, porque te presentarás delante del juicio de Dios desnudo. Tercero, recuérdate el Evangelio, predícate el Evangelio, recuérdate cada día el Evangelio. Dios te ama, no por quien tú eres, sino por lo que Cristo ha hecho por ti. Cuarto, memoriza versículos de la Biblia que te recuerden las promesas de Dios y tu seguridad en Cristo. Si viene la duda a tu cabeza, respóndele a cada temor con un versículo bíblico que te recuerde tu seguridad en Jesucristo. Crece en tu caminar de santidad y apártate de cualquier pecado consciente que traiga vergüenza, temor o condenación a tu corazón. Confiesa ese pecado y apártate, confía en la sangre de Cristo. Si tú eres un creyente y estás viviendo en pecado, no esperes vivir en paz. Confiesa ese pecado y apártate. Confía en la persona de Jesús. Otro consejo que nos puede servir en nuestro andar con temores: comparte tus temores con otros creyentes maduros que puedan ayudarte a enfocar tu corazón y tus pensamientos en la persona de Jesús. Comparte tus temores, expresa tus temores con otros hombres y mujeres de Dios que puedan enfocar tu corazón y tu mente en el lugar correcto. Y por último, desarrolla tu amor intencionalmente hacia otros. Busca maneras de expresar el amor. Recuerda que Juan ya nos dijo en el capítulo anterior: amados hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. No me digas que amas a Dios si no has tenido ni un minuto para tus hermanos en la fe. Porque el que dice que ama a Dios pero no ama a sus hermanos es mentiroso. El amor de Dios no está en él. Porque un amor maduro en nuestros corazones no solo nos da confianza para el día del juicio, no solo echa fuera el temor, no solo se arraiga en el Evangelio, también inunda nuestras relaciones interpersonales. Que el Señor bendiga su palabra. Amado Dios, si hay alguien aquí hoy que no está vestido de la justicia de Cristo para enfrentar el día del juicio, que hoy lo convenzas de pecado, tu Espíritu Santo, y pueda confesar sus pecados, arrepentirse de sus pecados y confiar en la persona de Jesús. Si hay alguien aquí, Señor, que está revistiéndose de su propia justicia y bondad, que se arrepienta de su autojusticia, que se vea pecador, Señor, y que pueda ver a Cristo como su única esperanza. Señor, si hay hermanos míos que hoy están pasando por fases de temor, de miedo, de angustia, lo que sea, que tu amor se perfeccione en ellos, inúndalos con deseos de leer tu palabra, de profundizar en el Evangelio, de conocer más a Jesús y más a Jesús. Dales hambre por ti, Señor, para que por el poder de tu palabra ellos venzan el temor y puedan mirarte y seguirte con convicción y fe, confianza.
Señor, si hay algunos de mis hermanos que han estado viviendo temor o angustia por pecados que están ahí en lo oculto de sus corazones, que hoy podamos confesarlos y correr a ti por la obra de Cristo, sabiendo que tú nos recibes y nos perdonas con la sangre de Jesús. Padre, que hoy vengan pecadores a conocerte y entender y experimentar ese amor que tú tienes para los que vienen a ti confiando en la persona de Cristo. Gracias, Señor, por revestirnos de la justicia de Jesús. Es nuestra única esperanza está en Jesús. Oro, Señor, para que si hay algunos aquí que no te conocen, se vayan inquietados por la voz de tu Espíritu y los llames a venir a Cristo. Los llames a Cristo. Los llames a Cristo. Y puedan tener la misma confianza que tenemos nosotros hoy para nuestra eternidad, arraigada, sostenida en la persona de Jesús. Gracias, Señor, por nuestro abogado que intercede por nosotros. Gracias, Señor, te alabamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar.